soy Gerardo Miguel Beojeda, alumno de tercer semestre de la licenciatura médico cirujano de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY. Como parte de las asignaturas o del catálogo institucional de las libres del modelo educativo para la formación integral MEFI, actualmente estoy cursando la asignatura Metodologías Innovadoras de Aprendizaje, una asignatura en donde nosotros como alumnos se nos explican las herramientas tecnológicas que existen que podemos implementar para nuestra formación, ya sea como en un futuro si queremos ayudar a nuestros compañeros creando bases de datos, por decirlo de una manera, en donde nos podamos hacer preguntas o crear mismas aulas virtuales que puedan ayudar a los alumnos para sus repasos o incluso a los docentes para darle recursos a los alumnos para, para que ellos puedan llegar a tener un buen desempeño. Y como parte del contenido de la materia, vemos bastantes metodologías que se pueden implementar dentro del aula de clase. Pero ahora, antes de avanzar a estas metodologías que se pueden implementar, me gustaría hablar acerca de mi carrera. Actualmente, como ya mencioné, estudio la licenciatura médico cirujano y la verdad es que la carrera en sí, más que nada la adaptación al nuevo modelo de formación integral que es el MEFI, tiene ciertas carencias a la hora de aplicarse en la carrera. Tal es el caso de que muchas asignaturas se tuvieron que reorganizar porque antes se tenía un plan de estudios anual, es decir, muchas materias se veían durante todo el año. En la actualidad, por el cambio a semestre, o sea, las asignaturas tuvieron cambios semestrales, se vieron recortadas. Incluso asignaturas que antes se veían en un año, actualmente la estamos viendo en un semestre, haciendo que la carga hacia nosotros se vuelva más pesada, ya que tenemos que cubrir completamente con el mismo tipo de contenido que vio el modelo anterior, pero ellos lo vieron durante un año y nosotros actualmente lo tenemos que ver en un semestre, haciendo que sea muy pesada la materia y sea imposible hasta cierto punto terminar todos los contenidos, e incluso varios docentes lo mencionan. Otra de las carencias que yo veo sobre todo en mi licenciatura, es que si bien para que la materia sea explicada de buena manera o los temas sean comprendidos o yo qué sé, que la información vaya de manera correcta, docente, alumno, es correcto que nosotros tenemos que tener profesionales que se dediquen a lo que nosotros estamos aspirando. Pero ¿cuál es el error? Muchos de los doctores que nos imparten las asignaturas no tienen una formación docente, es decir, no saben dar clase. Esto viene perjudicándonos a nosotros, ya que la mayoría, como no sabe dar clase, su única respuesta pues está en el libro. Y los libros, la verdad es que no vienen de una manera tan sencilla para poder leer. Y con nosotros como alumnos tenemos que recurrir a diversas estrategias para poder entender ciertos temas, ya sea viendo videos en internet o algo así, que no está mal, que nos ayuda a nosotros a ser autónomos y a ser independientes a un docente. Pero la verdad es que hay muchos temas que son muy extensos y sí se necesita un apoyo inmediato, un apoyo rápido, y no tenemos como que esta disposición por parte de muchos profesores. No quiero decir que todos sean de esta manera, pero la mayoría de los docentes con los que tenemos clase así son, e incluso llega el momento en donde las clases las estamos dando por medio de exposiciones. Los compañeros exponen el tema de una manera incorrecta o expresan el punto mal, y los docentes lo único que dicen es que está mal y que es nuestro deber aprender el por qué está mal, haciendo que te queden esas dudas o algunos no llegan a completar esas dudas. Son más que nada este tipo de carencias que veo en la licenciatura o en la manera en la que se está desarrollando la licenciatura. Es que no existe esta, por decirlo de una manera, responsabilidad por parte de los docentes a impartir las asignaturas. Que repito, está bien y está bien idealizado que las personas que nos den las asignaturas sean estudiados de eso,
ya que algunos sí ayudan dando ejemplos clínicos que ellos han vivido o de sus mismas experiencias que ayudan a entender ciertos temas. Pero repito, no todos los docentes son así. Durante el curso de metodologías innovadoras de aprendizaje, vimos un tema acerca de estrategias metodológicas o metodologías que se pueden utilizar en el aula de clase para tener un mejor rendimiento. Durante esta vimos 5 estrategias, entre las cuales encontramos la metodología TPACK, que es una en donde el docente se compromete a entender las tecnologías para así tener un conocimiento más generalizado acerca de lo tecnológico pedagógico y el conocimiento para poder impartírselo a los alumnos y que estos lo reciban de la mejor manera y así tengan estas facilidades o estas herramientas que los ayuden a desempeñarse de manera correcta en el aula. También está el aprendizaje basado en errores, en donde el docente plantea un tema y a ese tema le mete un error, ya sea a la hora de plantearlo o a la hora de dar un ejemplo, y el alumno, como parte de su formación y ver que sí terminó de comprender el tema, puede entender el por qué está mal eso y el cómo debería de expresarlo de la manera correcta para que se pueda llegar a una solución. También está la gamificación, que es el uso de estrategias ya sea en el aula o de manera virtual acerca de juegos que ayuden a los alumnos a terminar de comprender los temas. Y también está la analítica de aprendizaje, en donde se utilizan ciertas herramientas tecnológicas que ayudan a medir y a crear gráficas de cómo los alumnos están aprendiendo ciertos temas o cómo se están desempeñando en el aula de clase, para que de esta manera el docente tenga, con esa base de datos o con esos datos que pueda analizar, dar una mejor estrategia para que los alumnos en esas carencias que se están demostrando puedan compensarlo. Y también encontramos el modelo de Flipped Classroom, que es un término utilizado, que es un término en inglés, que es como un cambio de salón, en donde el docente les pide a los alumnos que aprendan los temas para que cuando lleguen a clase, en vez de explicarse los temas, se puedan dar actividades y ejercicios que ayuden a terminar de comprender los temas en caso de que no se hayan terminado de comprender, o afianzarlos, ya sea por medio de actividades o de ciertos juegos, preguntas o una clase interactiva que se pueda hacer, ya que el docente pueda aprovechar el horario de clase en vez de dar el tema a ayudar a los alumnos que no terminaron de entender el tema con los que ya lo aprendieron, a crear estas estrategias también que ayuden a los alumnos a analizar las informaciones que están recibiendo y el docente pueda ver que o pueda tener al menos de una manera más palpable si el alumno comprendió o no los temas. En la actualidad, para mi licenciatura, puedo decir que he experimentado varias de estos tipos de estrategias, algunas con carencias y otras que considero que se han planteado de manera correcta y otras que me gustaría que se planteen. Tal es el caso del modelo TPACK. El modelo TPACK más que nada lo utilizamos durante la pandemia, en donde se utilizaron muchas aulas virtuales o muchas herramientas tecnológicas. Antes de estudiar en la universidad, antes de estudiar la licenciatura médico cirujano, yo estudié una ingeniería en el Tecnológico de Mérida y ahí utilizamos muchas herramientas que nos ayudaban a terminar de comprender los temas, ya que no podíamos estar en un salón físico, sino que en un aula virtual, en donde estas mismas herramientas que los doctores, que los ingenieros nos explicaban cómo utilizar, ayudaban a ver más que nada realizado el tema que habíamos visto en clase y fue de una gran ayuda. En la actualidad, como estudiante de medicina, durante mi primer semestre utilicé mucho los modelos tecnológicos que se utilizan como ciertas aplicaciones que se han desarrollado que ayudan a ver de una manera tridimensional el cuerpo y las puedes manipular para ver todas las estructuras óseas e incluso musculares y nerviosas para terminar de entender de manera correcta cómo está, ya que el libro solamente te dice inicia tal lado y termina en tal lado y va en tal y la verdad es que termina siendo un poco revoltoso. El modelo de la gamificación lo hemos implementado en el salón por medio de algunos Kahoots,
en donde el docente pone una actividad en donde nosotros participamos o incluso hemos utilizado como una técnica tipo de caras y gestos. La gamificación no significa únicamente el uso de tecnologías virtuales, sino que una manera de juegos en donde los alumnos pueden ayudarse a comprender. Y la verdad es que considero que es una gran aportación, ya que ayuda a los estudiantes a pensar de manera rápida para desarrollar hasta cierto punto esta habilidad competitiva. Y si el docente, en este caso, como lo fue, daba un premio al ganador, motiva al alumno a entender los temas para que la próxima sea el mejor y reciba pues esta bonificación, ya sean puntos en clase o algún dulcecito o un snack que llevaran al salón. La analítica de aprendizaje, la verdad es algo que no había escuchado, es algo que para mí es nuevo. La verdad es que es una herramienta bastante novedosa, pero que considero que tiene muchas desventajas, ya que se necesita un conocimiento muy exacto acerca de la herramienta que se va a utilizar para que el docente pueda este, utilizar de manera correcta los datos que vio, y además no todos los docentes tienen estas facilidades para comprender estos temas a manera de tecnología, por lo cual yo la veo una deficiencia como para el uso de la licenciatura. El aprendizaje basado en errores, la verdad es que un docente lo utiliza mucho, en donde llega a clase y nos da hasta cierto punto un tipo de caso clínico, en donde nos explica el diagnóstico por qué estaba mal y nos ayuda a terminar de enhilar estos conocimientos que ya tenemos para poder llegar a un diagnóstico. También se apoya mucho acerca de la teoría vista en clase y la teoría que ve, y nos ayuda a nosotros como estudiantes a tener un panorama más exacto de cómo es la vida en el hospital y cómo deberías de comprender los temas, ya que si es algo que nos dicen mucho, que los temas no son algo que tienes que memorizarte, sino que es algo que tienes que comprender. Y el saber que lo comprendiste es pudiendo responder estas interrogantes que los doctores nos hacen para poder llegar a un diagnóstico. El modelo de Flipped Classroom es un modelo que se ha utilizado bastante, y la verdad es que yo no lo considero muy oportuno para la licenciatura que estoy estudiando, ya que como mencioné hay temas muy complejos y muy difíciles de entender que no son fáciles de leer en el libro y necesitas demasiado tiempo para poder entenderlos. Y muchos doctores lo utilizan, llegando al punto en donde en lo personal me ha pasado que llego a clase y no terminé de comprender un tema, y muchas veces los doctores, cuando hacen preguntas y si dos o tres personas no responden como ellos querían o no dan la respuesta correcta, a veces dan el tema por visto, y es algo que nos termina perjudicando, ya que no, de ninguna manera podemos llegar a tener esta resolución de dudas a la hora de leer los temas, ya que como mencioné, los libros no son muy fáciles de leer, al menos ahora que estamos en una etapa inicial de la licenciatura. Siguen siendo términos bastante pesados o demasiada información que, como mencioné, materias que se veían durante todo un año se comprimieron a un semestre, duplicándonos el tiempo de estudio que le tenemos que implementar a estas asignaturas, por lo cual yo descarto este tipo de enseñanza. A lo que voy a resumen, las dos estrategias o metodologías de aprendizaje que yo destaco para el uso o la implementación en la licenciatura serían el aprendizaje basado en errores y la gamificación. Estas dos estrategias, la verdad es que resolverían bastantes carencias que se tienen en el proceso de aprendizaje, ya que como mencioné, muchos de los docentes no se preocupan por si aprendiste o no aprendiste bien el tema, o si se entendió o no se entendió el tema. Y en el uso de estos juegos, estrategias que hacen que el alumno tenga que recurrir a los conocimientos previos que él ya tiene para poder llegar a la resolución de un error o algo mal planteado, y el poder justificar el por qué está mal o por qué la respuesta es incorrecta, ayuda al alumno a comprender o a tener una mejor interpretación de los temas,
vistos en clase. Y si tú como alumno logras comprender esto, la verdad es que es algo que te genera demasiada motivación, aumenta esta motivación que se tiene y te hace pensar que lo que estás aprendiendo sí tiene algo de utilidad y no que te estás aprendiendo información nada más por aprender. Lo menciono porque como ya dije, tengo un doctor que se encarga de hacernos ese tipo de preguntas que nos hacen analizar los temas que ya vimos y la verdad es que en lo personal a veces siento que es demasiada la información y siento que no he aprendido nada y cuando llega con este tipo de preguntas y puedo llegar a la solución o al menos me empiezo a dirigir a una solución, este, sí me ayuda bastante y digo, wow, sí estoy aprendiendo los temas. A comparación de que lleguen los doctores que ya queriendo que tú domines el tema por completo, lo único que genera es el estrés, el cansancio y el sentirte insuficiente para esta licenciatura. Y la gamificación, pues la verdad es que la siento como un complemento del aprendizaje basado en error, ya que por medio de actividades que pueden resultar ser menos tediosas que estar sentado únicamente frente a tu libro, leyendo y leyendo y leyendo un tema, ayuda a, de nueva manera, englobar los temas vistos para poder llegar a un punto de poder ser más rápido o poder analizar más rápido los datos. Y la verdad es que sí considero que es un tema, una estrategia, mejor dicho, es una estrategia que genera esta motivación para seguir aprendiendo y crea este modelo de competitividad sana, es decir, ah, mi compañero supo más que yo, ahora yo quiero ser el que sepa más, ¿no? Y te motiva para aprender para que la próxima te cree como que esta confianza en ti mismo de poder responder y de poder ser más rápido a la hora de jugar y ya sea que jugando cometas errores, con esos errores en lo personal, cuando yo respondo mal a algo y sé que y después me dicen que está mal y me explican el por qué está mal, me ayuda a entender una vez que ya tengo las razones, me ayuda a comprender de mejor manera y ya es como que una información que no puedo olvidar, ya que digo, no puedo volver a cometer este mismo error. Tal es el caso que me ha pasado con los juegos implementados en clase, que a veces por una no he ganado y es como de, ah, no me puede volver a pasar y se me queda como que esa información errónea que tenía para a la próxima que me lo lleguen a preguntar, ya sea en una evaluación o en una misma actividad, yo poder responder rápido y decir, no, es esto porque esto. Y la verdad, esos dos temas siento yo que ayudarían mucho a los alumnos a sentirse más que nada en confianza con los conocimientos que tienen, ya que como mencioné, son demasiados los temas que vemos en clase y llega un punto donde te sientes insuficiente para poder terminar con todo el temario antes del siguiente examen. Más que nada estas carencias pedagógicas siento que ayudaría a promover al momento de crear nuestra confianza, una agilidad y una manera de buscar cómo enlazar los conocimientos de materias que a veces pensamos que no nos van a servir, pero que después con un caso clínico que te dan o con un juego dices, ah, pues es que esto lo había visto en esta materia, ¿no? Entonces podría ser esta la respuesta y te das cuenta que es correcta y te ayuda incluso hasta cierto punto, por decirlo de una manera este, coloquial, te ayuda a desempolvar lo que son los conocimientos y pues te ayuda a pulirlos y tener una mejor base para en un futuro, cuando te veas enfrentado a situaciones reales en donde necesitas ese análisis, ya va a ser de una manera más rápida y más fluida porque ya tienes esa confianza de poder enhilar las, pues los conocimientos para poder dar un resultado. Y es que estas dos metodologías de las cuales he estado hablando, que son el aprendizaje basado en errores y la gamificación, pueden ser implementados no únicamente por los docentes. Los alumnos pueden hacer estas mismas actividades, como es el caso de crear algunos juegos o crear algunas, incluso canciones que ayuden a simplificar temas o al menos tener como que la idea general para poder llegar al conocimiento más profundo. Siento que la manera en la que los docentes tienen que ver para poder implementar es entender el que es demasiada la información, que como ellos ya vieron, ellos ya lo estudiaron, para ellos es muy fácil comprender los temas por varias razones.
pero obviamente en la actualidad, repito, como es un temario, unos temas que se tuvieron que comprimir demasiado para que podamos avanzar y llenar todos los contenidos de la materia de una manera adecuada. Resulta muy pesado para nosotros los alumnos. Hay muchos docentes que lo saben y muchos docentes que nos ayudan, pero hay muchos que no les importa esto. Y considero que algo que los docentes tienen que tener más para poder implementar estas estrategias es más empatía con nosotros los alumnos, preguntarnos, escucharnos y entender lo que estamos viviendo en ese momento, ya que si bien hay docentes, y esto es una vivencia personal, un docente tal cual nos dijo, es que este tema nosotros lo vimos en 2 meses, porque cuando yo lo llevé se llevaba por años, y ustedes lo tienen que ver en una semana, porque si no, no vamos a acabar el tema. Así que ni modos, vamos a ver en clase lo único que dé y ya lo demás va por su cuenta. Y habían muchos temas que eran bastante complicados de entender. Y si no tenemos este, empatía por parte del profesor al alumno, lo único que hacen es generarnos esta carga y decir, es que yo tengo que terminar de dominar estos temas porque en un futuro va a llegar alguien a la consulta y si no sé esto no lo voy a poder o no voy a poder dar esta resolución. Y nosotros como alumnos, si bien tenemos esta disposición de querer ayudar a los demás o querer dar una mejor atención en el área de salud, también tenemos que tener en cuenta que tenemos toda una carrera para aprender un montón de temas, pero las evaluaciones viene todo esto. Así que nosotros podemos crear nuestras mismas estrategias o modificar estas mismas estrategias para que en vez de que depender de un docente, depender de nosotros mismos o tener estas herramientas o estas estrategias o implementar nuestras estrategias como ya había mencionado para poder dar una solución. Cuando yo esté leyendo el examen o perdón, cuando yo esté leyendo el tema puedo decir, ¿y si pasa esto, por qué estaría mal? O como yo mismo crearme esta estrategia de ¿qué pasaría si llega esto? O cuando ya entendí un tema por completo y decirme, ¿y si llega alguien a la consulta y me llega con estos síntomas, lo podría confundir con esto? Y así ya yo mismo enhilar y yo mismo reforzar esos conocimientos para que pueda dar una gran atención. Y ya por último me gustaría comentar de que la educación virtual pues ya es algo que llegó para quedarse. Muchas asignaturas tal cual que yo llevo se llevan de manera virtual, ya sea de una manera asincrónica o de una manera física en una aula virtual, por decirlo de una manera. Y considero que estas estrategias se pueden utilizar de una manera perfecta para captar la atención del alumno y así crear esta curiosidad en los temas eh, que ayuden al mismo profesorado a saber que el alumno está recibiendo la información, ya que en aulas virtuales el docente no sabe o no tiene de primera mano lo que el alumno está haciendo, ya sea en clase virtual, muchos aprovechan para desayunar en ese momento. Y por medio de esas estrategias, de estos juegos que se pueden llegar a crear, que ayuden al alumno a pensar o a sentirse más que nada productivo o sentir que sí está aprendiendo, puede ayudar en un medio virtual a que el alumno no sienta esta carga de tengo clase en línea, sino que sienta que llegó el momento de jugar o llegó el momento de aprender, llegó el momento de poner en práctica lo que ya me maté leyendo toda la noche anterior o todo el día anterior o incluso toda la semana. Así que considero que estas estrategias e incluso muchas de estas se podrían llegar a implementar en modelos virtuales en otro tipo de asignaturas, ya sea para otras licenciaturas. Tal es el caso de Flipped Classroom, que siento que es algo que se puede utilizar de buena manera. En la licenciatura que yo llevo no, pero hay materias que incluso en la misma licenciatura que en las cuales sí las han utilizado y pues sí resultan sencillos ya que son temas más ligeros y materias con menos carga académica que ayudan a comprender y se pueden leer de manera más sencilla para llegar a la clase y tener una buena participación. Considero que muchas de esas estrategias se pueden llegar a utilizar obviamente de la manera correcta, siempre y cuando haya un compromiso del docente a enseñar y del alumno a aprender.
ya que si no existe esta relación entre el docente y el alumno, más que nada esta parte del compromiso, las estrategias van a terminar fallando, ya que o el docente no le interesó aprender sobre nuevas tecnologías que le pueda dar al alumno para aprender, y el alumno va a tener que quedarse por su cuenta, o que el docente se interese demasiado y ponga estas estrategias, pero que el alumno no. Así que solo van a quedarse ahí y no las van a terminar utilizando y pues se van a terminar dando malos resultados. Así que se tiene que crear este compromiso por parte de los alumnos que, bueno, considero que los alumnos deberían de tener, ya que por algo escogieron las licenciaturas, y los docentes con este compromiso de enseñar correctamente y de ayudar y dar un soporte al alumno más que crear una carga y más que crear estrés en él al decirle que los temas es algo que tienen que aprender y ya. Por mi parte sería todo. Fue un placer llevar esta asignatura. Muchas gracias.